Bueno, hay muchas voces, ¿no?, al respecto, pero tengo la impresión, ya tratando de ser las cosas, colocarlas en la medida de lo que es posible de la objetividad, que ha habido críticas a la gestión de Rosario Piedra y también aquí sí hay más elementos para decir que hay objetividad, que la evaluación que se le hizo a su comparecencia para presentar su proyecto para continuar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no fue afortunada, ¿no? Sacó un solo punto y el punto vino a favor de parte de Morena y, digamos, quedó en último lugar de los comparecientes en esta ronda final, junto con otros. Ahí lo tiene usted en pantalla, junto con con tres personas más, ¿no? Con un hombre con Adolfo López, con Víctor Manuel Cerrato, con Marco Antonio Tinoco y María del Rosario Piedra Ibarra. Ahí están. Y ve usted del lado derecho de su pantalla, hay tres columnas. En la primera columna, hacia la mitad de la pantalla, en la primera columna dice Morena, Partido Verde y PT, y ella tiene un punto. No tiene ningún punto el Movimiento Ciudadano PRI-PAN y el total es 1. Eso es lo que ahí hay. Porque también hay que preguntarse para qué queremos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es quizá lo más importante, pues. Rosario Piedra Ibarra, Nacheli Ramírez, Paulina Hernández conforman ya la terna para elegir a la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Cámara Alta seleccionará a quien presidirá esta comisión por un periodo de 5 años, con posibilidad de reelegirse, como es el caso del actual titular Rosario Piedra Ibarra, una de las 3 candidatas que debe lograr la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los senadores presentes en el Pleno. Le voy a decir algo que es terrible, ¿no? Y lo digo porque ojalá en Morena haya un debate importante. Pues la mayoría calificada la tienen. Entonces, si les da en un 2x3 la idea de que quieren que sea Rosario Piedra, pues puede quedarse. Les recuerdo que obtuvo el puntaje más bajo entre los senadores de la Comisión de Derechos Humanos en comparecencias, algunas de ellas sumamente interesantes, debo de decirle, que se llevaron a cabo en el Senado, ahí en Avenida Insurgentes y Reforma. El senador Javier Corral reconoció la situación y dijo que Rosario Piedra fue incluida en la terna por un acuerdo político. O sea, dicho lo cual, las reglas que hizo el Senado no se cumplieron porque hubo un acuerdo político para meterla, colorín colorado. Colectivos y organizaciones de derechos humanos se opusieron a la terna del Senado para la comisión, cuestionando la inclusión de Rosario Piedra, y estos son los detalles previo a la conversación que sostendremos con Jorge Israel Hernández. Organizaciones expresaron rechazo a la posible reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No existe ningún elemento objetivo que justifique que el actual titular de la CNDH forme parte de esta terna. Pidieron al Senado rechazar la terna aprobada en Comisiones Unidas y elegir un perfil independiente y comprometido con los derechos humanos en México. La explicación que hoy dio el presidente de la Comisión de Justicia en torno a cómo se conformó esta terna, porque justamente lo que dice es que no fue totalmente una evaluación técnica, sino que hubieron criterios políticos en esa conformación. Aseguraron que no se escucharon los planteamientos de las organizaciones y criticaron a la actual comisionada por expresar que no le interesa atender a las voces críticas en su comparecencia en el Senado. Incluso dentro de los 22 indicadores que las comisiones determinaron para valorar a los perfiles, pues se encuentran como si cuentan los perfiles con capacidad de diálogo con representantes de la sociedad civil, si cuentan con independencia político-partidista, si está comprometida con la progresividad de los derechos humanos, si cuenta con capacidad de diálogo e imparcialidad y si tiene también aportaciones en derechos humanos. Y vemos evidentemente que pues al menos una de las integrantes de la terna, que es la actual presidencia, pues evidentemente no tiene serios cuestionamientos sobre estos indicadores. Pidieron que la próxima comisionada sea apartidista. Nos parece que ha sido un ejercicio al final de simulación. Un ejercicio que representa una traición a las víctimas de este país y que manda un mensaje sumamente de desdén a la situación crítica que vivimos. Para Heraldo Media Group, Carla Collins. Bueno, entrémosle a una lectura más sobre el tema. Le agradecemos profundamente a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos, profesor de la UNAM y del TEC de Monterrey, que está con usted y con nosotros. Licenciado, ¿cómo te ha ido? Muy buenas noches.
Señor Solórzano, qué gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Gracias. A ver, ¿qué piensas de lo que está pasando junto con una variable más, Jorge Israel, que fue la variable de anoche de esta carta en donde don Raúl Vera dijo yo no tengo nada que ver apoyando a la presidenta de la Comisión, a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo ves las cosas, Jorge Israel? Mira, Javier, lamentablemente, sobre todo cuando hablamos de la agenda de derechos humanos en México, que lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿cuál es la situación de gravedad? Me parece que hay un afán atroz por hacer las cosas mal. Y no es nada en contra propiamente de la señora Piedra, sino de un proceso que tenía reglas muy claras, muy concretas, y que, como ya lo decía, tratando de explicar lo inexplicable, el central, hay un acuerdo político para que la señora Piedra integre la terna, como ya lo planteaba en la introducción, fue la candidata con menor cantidad de votos. De un total de 16 obtuvo 1. Y lo que sucede también es que dentro de las injusticias del proceso dejan fuera a la candidata que obtuvo el segundo número mayor de votos, a Tania Ramírez, para integrar a la señora Piedra. La situación en México, como hemos platicado en varias ocasiones, es crítica en términos de derechos humanos. En otras agendas también, pero particularmente en derechos humanos, el Estado mexicano, desde hace varias administraciones, y se acentuó en la administración anterior, tienen un afán brutal por hacer las cosas mal en la agenda de derechos humanos. A ver, ¿sabes por qué la sacaron a la que quedó en segundo lugar y no la que quedó en tercero y no la que quedó en primero? Claro, es que es parte del absurdo, porque no hay un argumento, no hay una explicación. Y trato de ser generoso, digamos, con el Senado o con la parte del Senado que tomó la decisión. Había mecanismos para configurar una convocatoria en donde, por ejemplo, insisto, desde la generosidad, se especificara que si la actual presidenta deseaba participar en el proceso, tendría por distintas variables un pase automático a la ronda final. Si así hubieran estado las reglas desde un principio, no estaríamos platicando de este tema. Claro. El asunto es que configuraron las reglas de tal manera en donde se especificó que iba a haber distintas etapas, que en la última etapa iba a haber un proceso de votación de los 16 senadores integrantes de las comisiones que están analizando el tema, y que las personas con mayor votación iban a integrar la terna. No sucedió así. En la terna están la 1, la 3 y la última. Entonces, insisto en lo que dijo el señor Corral, que me parece escandaloso. Están decidiendo por un acuerdo político algo que tiene que decidirse por cuestiones técnicas de conocimiento sobre el tema. Y retomando algo que hemos comentado en varias ocasiones, debe de haber una rendición de cuentas de quienes ejercen alguna función pública, sobre todo en agendas tan delicadas como la de derechos humanos. Y si pasamos por ese filtro, la gestión de la señora Piedra al frente de la CNDH seguramente no aprobaría. Tan es así que las propias comisiones, en donde hay senadores y senadoras de Morena, no obtuvo votos suficientes. A ver, oye, la reacción, además como el papel importante que juega el senador Corral en este proceso, cuando él dice es una decisión política, supongo que me pregunto si la estará asumiendo como propia o no le quedó de otra, pero de cualquier manera la convalida, ¿no? Por supuesto, ahí digamos pudiéramos suponer, como sabemos que funciona desde hace muchas décadas el sistema político nacional, hay un orden jerárquico de mandato que rebasa las instituciones, en este caso al Senado de la República, y cabe la posibilidad de que, no sé, estoy especulando, justamente como no tenemos información, nos obligan a especular, que desde Presidencia de la República o algún otro espacio se le haya indicado al Senado de la República que la señora Piedra tendría que ser en la terna. Es completamente irresponsable. El Senado de la República y los integrantes de estas comisiones tendrían que haber asumido la responsabilidad de conducir el proceso acorde a las reglas. Insisto, ellos pusieron las reglas. Pudieron haber colocado cláusulas para que la señora llegara a ser secretaria general de Naciones Unidas, si eso quieren. Pero no lo hicieron así. Lo hicieron mal. La señora no tuvo un proceso de selección atinado, como no lo ha tenido en los últimos 5 años al frente de la CNDH,
y vamos a ver los resultados. Al final del día, y lo comentaba alguna de las personas que integraron en las notas previas, lo que se está sacrificando es a las víctimas que están en un abandono absoluto justamente por acciones del Estado. Hay que recordar que la diferencia entre un delito común o un delito grave con una violación de derechos humanos es que la violación de derechos humanos es ejercida por acción u omisión por actores estatales. Entonces, el propio Estado viola los derechos de los ciudadanos y cuando se trata de darle solidez a la institución encargada de prevenir, de garantizar y de coordinar la política pública en derechos humanos, toman ese tipo de decisiones como la que ya hemos visto en las últimas horas, y habrá que estar pues muy atentos en medida de lo posible a la votación en el Pleno del Senado, y ya hemos escuchado también a varias organizaciones de la sociedad civil y representantes de víctimas quejándose de cómo se está realizando el proceso. A ver, para cerrar, Jorge Israel, una breve revisión sobre lo que ha sido la gestión de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con afirmaciones que ha hecho que nunca se había estado tan cerca del pueblo, que se ha logrado reducir el presupuesto, en fin, una mirada, si te parece, sobre ello, Jorge Israel. Pues mira, puede la señora Piedra y gente de la CNDH que la acompañe, ahí hay que hacer una nota al pie, Javier. Estoy convencido, mucha gente en la CNDH que realiza su trabajo con convicción, cercano a las víctimas y con un trabajo muy responsable desde la administración pública. No es el caso de la señora Piedra, pero pueden generar cualquier cantidad de estadísticas. Lo cierto es que en México se vive una crisis grave de violaciones a derechos humanos. Y la CNDH, con la administración de la señora Piedra, ha sido o fue cómplice del gobierno federal, al menos en el sexenio pasado. No tenemos elementos de lo que ha pasado en estas pocas semanas de la nueva administración, pero al menos durante el sexenio pasado, la señora Piedra cayó ante la militarización del país, cayó ante el aumento brutal de desaparición forzada, cayó ante la tortura, cayó ante manifestaciones del presidente López Obrador en relación a la sociedad civil y a los defensores de derechos humanos. Y eso no puede ser otra cosa más que complicidad con el poder, no cercanía con las víctimas. En las últimas semanas, desde las cuentas oficiales de la CNDH se han estado generando a manera de campaña estadísticas de cómo han aumentado las recomendaciones que hace la CNDH. Lo que no nos dicen es cuántas de esas recomendaciones han sido aceptadas. Lo que no nos dicen es que el hecho de que hayan aumentado las recomendaciones no quiere decir que hayan disminuido las violaciones. Y el trabajo de la CNDH no es únicamente hacer recomendaciones, es dar seguimiento para que se cumplan. Sí. El trabajo de la CNDH es prevenir las violaciones, no únicamente reaccionar ante ellas. Y eso no ha sucedido en los últimos 5 años. Jorge Israel Hernández, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Señor Solórzano, un abrazo muy fuerte. Gracias, Jorge Israel, que te vaya muy bien.